Con la venia, presidente, con la venia a la nueva asamblea. Es importante el que nosotros como mexicanos estemos conscientes de las graves agresiones que estamos siendo objeto los mexicanos en la actualidad. Siempre ha sido, pero en la actualidad se ha estado más marcado. Este sábado, como decíamos, un grupo de personas se manifestaron ante las instalaciones del Consulado de México en Nueva York, gritando consignas racistas y repartiendo volantes en contra precisamente de la comunidad migrante. Esta situación es muy alarmante. No es un caso aislado de discriminación de nuestros connacionales radicados en Estados Unidos, y lo peor del asunto es que cada vez son más frecuentes. Se habla en la actualidad, en lo que van de estos días, de más de 200 inmigrantes muertos, sobre todo en el área de Texas, en 7 meses, pero se calcula más o menos que ha habido más de 400 inmigrantes muertos en los 4 por año, en los 4 últimos años. Aquí la parte interesante es que tenemos que ponernos a pensar de que va a haber un problema mayor. Se vienen elecciones en Estados Unidos y obviamente la tónica de esas elecciones va a ser sobre todo, pues, que va a ser cada vez más intensa esta agresividad. En noviembre estas son las elecciones que son importantísimas para el presidente porque se está jugando y ahí va a basar sobre todo su reelección. Recordemos que somos su figura preferida para subir en encuestas y por su proclividad a fomentar la xenofobia y odio a todo lo que significa mexicano o hablar en español. Aquí la parte fundamental es, y es importante decirlo, que estas acciones simplemente van a ser cada vez más intensas simplemente por ser blancos o porque hablemos en español. Lo peor del asunto es que no solamente de repente es contra inmigrantes, sino contra gente que va pues a trabajar de manera honesta, sin ser inmigrante, sino ya incluso ser residente o simplemente si vamos de vacaciones. Aquí la parte importante es esta. ¿Realmente los inmigrantes le han hecho un daño a Estados Unidos, como se dice? Lo hemos dicho aquí en ocasiones, se mandan aproximadamente 28,000 millones de dólares por año de lo que ganan ellos, que significa más o menos del 3 al 5% de lo que ganan, y el resto, 95, 97%, que son cientos de miles de millones de dólares, se quedan en Estados Unidos. Es importante que nosotros recalquemos esto y tomemos en conciencia que este Congreso tiene la obligación de manifestarse cada vez que haya una agresión de este tipo. Y lo vamos a estar viendo de manera más insistente. Aquí la parte más importante es que no es solo la discusión del muro entre México y Estados Unidos, sino los muros que se están construyendo entre la sociedad, los muros de odio, los muros de exclusión. Además, el ritmo agresivo de deportaciones de inmigrantes, esta eliminación del programa DACA y las propuestas promovidas por voces antimigrantes en el gobierno tienen el innegable efecto de incentivar este odio y actitudes xenófobas de algunos sectores de la población americana. En esta perspectiva, insisto, es importante transitar a esquemas de respeto, colaboración y reciprocidad en materia de desarrollo y migración que posibiliten avanzar hacia una senda de responsabilidad compartida y no por el contrario, a edificar muros que darán como resultado pérdidas económicas, materiales, sociales, morales, pero sobre todo pérdida de vidas humanas en ambos países. Por lo anterior, muchísimas gracias a la presidencia. Gracias.